Vamos a estudiar nuestro primer ejemplo sobre razón de cambio promedio. Y el problema dice lo siguiente. Por razones publicitarias se requiere aumentar el área lateral de este recipiente, cuya forma es cilíndrica. Esto es, se puede lograr incrementar la altura h o el radio r para poder aumentar el área lateral. El área, recordemos, es todo lo que rodea como la frontera de este recipiente. El volumen es la capacidad para almacenar cosas. Entonces se quiere aumentar el área del recipiente y para ello entonces se puede aumentar el radio o la altura. La primera pregunta, si se aumenta la altura del recipiente, la altura h se aumenta de una temperatura inicial que es 10 centímetros y se aumenta a 12 centímetros, ¿cuál es el incremento en el volumen del zumo de melocotón? La segunda pregunta, si se aumenta el radio de 4 centímetros, que es el radio inicial, se aumenta a 5, ¿cuál es el incremento en el volumen de este recipiente? Y la última pregunta es, ¿cuál de los dos incrementos resulta más económico para la empresa que fabrica este producto? Es decir, si se aumenta la altura o si se aumenta el radio, ¿cuál de esos dos cambios resulta más económico para la empresa que fabrica el producto? En el primer caso, en la primera pregunta, para hallar el incremento del volumen del zumo de melocotón, tendríamos que encontrar el volumen inicial y el volumen final y luego hacer la resta de esos valores. La altura inicial es 10 centímetros, la altura final sería 12 centímetros y el radio inicial, aquí en la segunda parte nos dicen que el radio inicial es 4 centímetros. Como la lata del zumo de melocotón es de forma cilíndrica, el volumen de un cilindro circular está dado por esta expresión. Es pi por r cuadrado por h. En este caso el radio lo estamos denotando con esta letra y la altura con la letra h. Este es el volumen para un cilindro circular. Listo, en este primer caso recuerden que vamos a modificar solo la altura. De 10 centímetros vamos a cambiarla, aumentarla a 12 centímetros. El volumen inicial sería, en este caso sería pi por el radio inicial al cuadrado por la altura inicial. O sea que el volumen inicial, que lo vamos a denotar con la letra, lo podemos llamar así, B sub 0, el volumen inicial sería igual, aquí estamos reemplazando el radio inicial que es 4 centímetros y la altura inicial que es 10 centímetros. Entonces aquí nos quedaría pi por 16 centímetros cuadrados por 10 centímetros y esto sería igual a 160 centímetros cúbicos por pi. Ahora vamos a encontrar el volumen final. El volumen final sería pi por el radio al cuadrado por h. Pero ojo que en el primer caso solamente estamos modificando la altura de 10 centímetros a 12 centímetros. El radio se mantiene fijo, ¿sí? El radio sigue siendo el radio inicial. O sea que el volumen final nos quedaría pi por r al cuadrado, el radio inicial, este no se modifica, y la altura final, que la hemos llamado h sub 1. Reemplazamos los datos, el radio inicial es 4 centímetros y la altura es la que se modifica, pasa de 10 centímetros a 12 centímetros, esta es la altura final y esto sería igual a 16 por 12, 192 pi, aquí por pi, y centímetros cuadrados por centímetros es centímetros cúbicos. Y este sería el volumen final.
Aquí entonces modificamos solo la altura, de 10 centímetros pasa a 12 centímetros, el radio se mantiene igual. Y ahora el incremento del volumen es la resta del volumen final con el volumen inicial. El incremento del volumen es el volumen final menos el volumen inicial, y aquí hacemos la resta, nos quedaría 192 pi centímetros cúbicos, las unidades del volumen son al cubo, menos 160 pi centímetros cúbicos, y esto es igual a 32 pi centímetros cúbicos. Este sería el incremento del volumen. ¿Cuándo se modifica la altura? Cuando la altura pasa de 10 centímetros a 12 centímetros. En la segunda parte tenemos que hallar el incremento del volumen, pero se va a modificar ahora es el radio. El radio inicial era 4 centímetros y se va a cambiar, ese radio se va a cambiar se aumenta en 1 centímetro, ¿sí? El radio inicial es 4 centímetros y el radio final va a ser 5 centímetros. La altura se va a mantener igual. El volumen inicial es pi por el radio inicial al cuadrado por la altura inicial, y esto es igual a pi, reemplazamos, así el volumen inicial sería 160 por pi por centímetros cúbicos. El volumen final es pi por el radio al cuadrado, en este caso el radio, en esta segunda parte el que está cambiando es el radio. Aquí el radio final es de su 1, radio final al cuadrado por la altura, en este caso la altura no está cambiando. Reemplazamos y nos queda 25 por 10, 250 pi, y centímetros cuadrados por centímetros es centímetros cúbicos. Este sería el volumen final. El incremento del volumen es el volumen final, que es 250 pi centímetros cúbicos, menos el volumen inicial, que en este caso es 160 pi centímetros cúbicos, y esto es igual a 90 pi centímetros cúbicos. Y la última pregunta es responder cuál de los dos incrementos resulta más económico para la empresa. En el primer caso, recuerden que el incremento fue de la altura. La altura pasó de 10 centímetros a 12 centímetros y el incremento en el volumen nos dio 32 pi centímetros cúbicos. En el segundo caso, la altura no se modificó, sino que se modificó el radio. El radio pasó de 4 centímetros a 5 centímetros y en este caso el incremento en el volumen nos dio 90 pi centímetros cúbicos. Entonces la tercera pregunta es determinar cuál de estos dos incrementos resulta más económico para la empresa. De aquí, esto es lo que obtuvimos. En el primer caso, modificando la altura de 10 a 12, el incremento fue 32 pi centímetros cúbicos. En el segundo caso, modificando el radio de 4 centímetros a 5, el incremento del volumen es 90 centímetros cúbicos por pi. Para la empresa, el incremento que más le conviene, el más económico, es el que tenga menos incremento en el volumen. Así, el incremento más económico para la empresa es el que menos incremento en volumen tenga. Entre menos volumen tenga el recipiente, le favorece más a la empresa. Y en este caso el menor incremento es 32 pi. O sea que les conviene modificar la altura del recipiente, más no el radio. Y este es nuestro primer ejemplo en donde se usan incrementos para poder resolver un problema de la vida cotidiana.